Egun on guztioi, ongi etorri eman nahi dizuet gaurko egun honetan Europa Eraikin honetan bildu zaretenoi. Gai latza da areto honetan landuko deguna, biktima diren haur eta nerabei buruz genero indarkeria. Baina era berean, beharrezko adituen artean lantzea eta hitz egitea etorkizun batean biktima kopuru hori ahalik eta txikiena izan dadin lortzeko eta indarkeri hori sufritzen dutenei laguntzeko. Eta horretan arituko gara gaur. Os quiero dar la bienvenida a todos los profesionales que os habéis querido reunir en esta jornada para abordar el tema de la violencia de género sobre niños, niñas y adolescentes. Un tema durísimo que, desgraciadamente, cada vez es más frecuente en nuestra sociedad y que esperamos que con estos encuentros, donde vosotros, los profesionales, compartiréis experiencias y llegaréis a conclusiones, se pueda ayudar a todas las víctimas que lo sufren. Y como siempre hacemos en estos encuentros, y antes de comenzar con las interesantísimas ponencias y charlas que ocuparán la jornada, hoy el Ayuntamiento de Vitoria, y más concretamente el Departamento de Servicios Sociales, a través de su concejal Lucho Rollero, os quiere dar la bienvenida. Por lo tanto, damos un fuerte aplauso a Lucho, que va a ser él el que dé pistoletazo de salida a esta jornada. Egun on guztioi eta eskerrik asko ongi etorri. El Pacto de Estado firmado en el año 2017 y renovado recientemente por los distintos grupos parlamentarios, comunidades autónomas y entidades locales supuso un punto de inflexión en la actuación de los poderes políticos públicos para la erradicación de la violencia de género en todas sus formas. Este pacto representa el compromiso de todos los partidos e instituciones y se materializa en medidas y objetivos concretos, medibles y evaluables. Para el desarrollo de lo recogido en este pacto desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y coincidiendo con el trabajo de actualización y presentación del tercer protocolo municipal de atención, intervención y acompañamiento a víctimas de violencia machista en el año 2022, apostamos por revisar el proceso de atención y acompañamiento que realizamos desde los servicios sociales municipales a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Aprovecho la oportunidad que hoy me habéis brindado para agradeceros al equipo técnico el desarrollo, el trabajo y vuestra dedicación y sensibilidad en la mejora de la calidad de la atención a las víctimas. Mila esker. Hoy en especial quiero brindar un agradecimiento a Zuriñe y a Cristina por vuestra profesionalidad, sensibilidad, cariño y pasión con la que habéis organizado estas jornadas que, como veis, han tenido una maravillosa acogida. En este camino emprendido, la jornada de hoy supone un punto de inflexión en el trabajo que han realizado los diferentes servicios del Departamento de Políticas Sociales en el análisis, en la revisión y actualización de los itinerarios de acompañamiento a las víctimas de violencia machista, que hoy nos ha permitido evidenciar la necesidad de garantizar el continuo en la atención que se presta a las víctimas y la necesidad de la colaboración y la coordinación entre los distintos agentes implicados para visibilizar la realidad de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de esta lacra, de esta violencia. Y la necesidad, por otra parte, de enfocar los procesos de acompañamiento hacia la recuperación, reparación y empoderamiento de todas las víctimas para una vida libre de violencia. En esta línea, esta jornada pretende acercar la realidad de niños, niñas y adolescentes que conviven en contextos de violencia de género, conocer cómo esas situaciones impactan en el desarrollo de estas personas y ofrecer algunas claves a tener en cuenta en los procesos de acompañamiento. Pretende además ser un espacio en el que profesionales de distintos ámbitos podáis compartir cómo estáis trabajando y cuáles son los retos a futuro en el acompañamiento a estos niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. La jornada de hoy contará con 2 ponencias y una mesa redonda que versarán sobre el impacto de la violencia en niños, niñas y adolescentes, es decir, cómo erosiona la relación con sus madres y sus padres,
el papel de algunos de los ámbitos implicados en el tercer acuerdo interinstitucional para la coordinación de la atención a víctimas de violencia machista contra las mujeres en la comunidad autónoma vasca y los retos hacia los que orientar los esfuerzos en la lucha contra la violencia machista. El objetivo último es, por tanto, visibilizar, y remarco esta palabra porque es muy importante, el visibilizar la realidad que viven estos niños, niñas y adolescentes, como punto de partida para avanzar hacia su recuperación y reparación. La certeza de que aún queda mucho trabajo por hacer en este campo y que la realidad de estos niños, niñas y adolescentes nos ocupa y nos preocupa en nuestra práctica diaria se ve reflejada en la amplia participación de profesionales de distintos ámbitos que os habéis interesado para acudir a esta jornada. Confiamos en que sea un espacio de aprendizaje y reflexión productivo y enriquecedor, un paso más en la lucha contra la violencia machista. Daros las gracias y desearos una jornada muy productiva. Egun ona izan. Que tengamos una estupenda jornada. Eskerrik asko. Casca. Mamá guardaba siempre la pegatina con forma de sonrisa en la última habitación de la casa. Pero eso no lo supe hasta mucho tiempo después. Al principio creía que era su sonrisa de verdad. Incluso se le hacían unas arruguitas en la cara y en los ojillos. Cuando no las tenía, me quedaba desconcertada porque las arruguitas seguían siendo las mismas, pero sin sonreír. Pero eso era solo un momento. Cuando había una discusión fuerte o se ponía tan nerviosa que no podía parar de llorar, enseguida se iba a su cuarto y ya salía con una sonrisa. Un día decidí que iba a hacer que mamá sonriera de verdad. Pero como dije antes, tardé un poco más en darme cuenta de su secreto. Mamá nunca se ponía cremas y apenas se cuidaba. Yo siempre buscaba aquel tarro de cristal satinado con tapa rosa que olía tan bien y que estaba deseando ponerme yo. Me entretenía poniéndoselas a ella. Una de las muchas tardes en que le pedía que se acostara en mi regazo para extenderle la crema, le dije: Mamá, estas arruguitas que tienes de reírte, te las voy a quitar. A mamá se le llenaron los ojos de lágrimas y se le endureció la mirada, incapaz de estar acorde con la pegatina que yacía sobre su boca. De repente, con una amargura que yo no podía entender, mi madre replicó: Y de llorar, mi hija, y de llorar. A partir de entonces, algo cambió dentro de mí. ¿Por qué lloraba mamá? Porque parecía que su boca decía que estaba bien y sus ojos pedían socorro. Empecé a hacer una recopilación de hechos inauditos. Papá le decía a mamá que no valía la pena y que estaba sola en este mundo, que sin él no era nadie. Nunca entendía por qué decía eso, si sabía que nos tenía a nosotros. La verdad es que él sí que la dejaba muchas veces sola. Aún así, en esos momentos, ella sonreía. Empezaron a repetirse las situaciones en que mamá estaba muy triste, sorprendentemente, aunque ella siempre decía que eso no era así. Era la reina de la estrategia de darle vuelta a las cosas y hacer que no nos enteráramos de nada. Había veces que la estrategia no funcionaba. Sobre todo cuando íbamos en coche.
Después entendí que ahí no hay sitio para esconderse. Mamá lo odiaba y yo también empecé a odiar el coche. Me aterrorizaba cuando se escuchaba el motor acelerando. Papá siempre bebía mucho, pese a que repetía que él lo dejaba cuando quisiera. Muchas veces mamá no paraba de gritar, rogándole que nos dejara salir del coche. Antes no había cinturones en todos los coches. Mamá estiraba la mano hacia atrás y hacía un gesto como de protegernos por si había algún accidente. Yo hacía lo mismo. Era muy difícil taparme los oídos para dejar de escuchar todo. Me inventé una manera de apoyar la cabeza en un saliente de la puerta para taparme un oído. Con una mano me tapaba el otro y con el brazo que me quedaba protegía a mis hermanos. Cerraba los ojos y cantaba la canción de mis dibujos japoneses favoritos, que yo sabía dibujar muy bien. A medida que pasaba el tiempo, una tristeza muy grande se apoderaba de mí. Intenté que las cosas fueran a mejor, pero todo era en vano. Él nunca me hacía caso. Siempre se metía conmigo. Intuía que no le gustaba que entendiera tanto a mamá. Después lo quería arreglar con regalos. Yo le decía que me encantaban, pero que yo quería otra cosa, que cambiara. Sin embargo, él solo seguía poniendo triste a mamá y a mí y a todos. Incluso dejé de abrirle la puerta a mi amiga Susana. Después de insistir tanto para que su mamá la dejara venir a casa a jugar a las muñecas, fingía que no había nadie en casa. Esto ocurrió varias veces hasta que dejó de venir. No la vi en mucho tiempo. Después del último día, cuando estuvo en casa jugando y papá rompió el mueble y varios objetos de la habitación de al lado. Pero lo peor, sin duda, eran los fines de semana. Era cuando bebía más y se ponía más furioso con nosotros. Yo ya estaba cansada de que quisiera a todos los demás menos a nosotros. Mamá también. Los enfados iban cada vez a peor. Cada vez eran más las veces que mamá nos encerraba en la habitación para arreglar las cosas con papá. Yo presentía que algo muy grande y horrible iba a pasar, y pasó esa noche. Para ese entonces, yo ya había descubierto la estratagema de mamá y sus pegatinas en forma de sonrisa. Yo empecé a tomarle prestadas alguna que otra para que ella también creyera que yo era feliz. Ese día mamá no quería abrirle la puerta. Era uno de esos días en que papá no llegaba del trabajo y pasaban las horas y mamá cada vez se iba poniendo más nerviosa. Mientras más tiempo pasaba, más borracho y más enfadado venía papá. Y mamá bien que lo sabía. Ese día estaban pasando demasiadas horas. Cuando se hizo de noche, mamá cogió la llave, le dio 2 vueltas en la cerradura y la dejó puesta. Iban pasando las horas y mamá fingía estar tranquila haciendo muchas cosas sin parar en la casa. Cuando ya era lo suficientemente tarde para saber que no iba a pasar nada bueno, mamá nos metió en el cuarto. Nos dio instrucciones, como siempre. No debíamos salir de ahí hasta que ella lo dijera. Cerró la puerta y nos pidió que nos durmiéramos. Por supuesto, no le hicimos caso. Nos pusimos debajo de la manta a modo de tienda de campaña. Carlos tenía los ojos abiertos como platos. Hablábamos muy bajito para que mamá no nos oyera,
Carlos me decía, Vera, ¿tienes miedo? no, Vera, ¿qué va a pasar? no va a pasar nada, Carlos. Coge el peluche, anda. De repente se escuchó un ruido metálico y atascado que provenía de la puerta de la entrada. Nos miramos a los ojos una y otra vez sin decirnos nada. El sonido se repitió hasta que papá empezó a aporrear la puerta mientras gritaba que lo dejaran entrar. Queríamos llorar, pero nos aguantábamos. Vamos con mamá. No, dijo que no saliéramos. Cada vez era más difícil evitar que lloráramos. Se oía la voz de mamá suplicante, pidiéndole que se fuera, que así no iba a entrar en casa. De pronto escuchamos un estruendo enorme y los rugidos de papá mucho más cerca. Ya papá estaba dentro de casa. Los gritos de mamá golpeaban en nuestros oídos. Los insultos, las voces y los golpes cada vez eran más violentos. Entonces, un alarido de mamá hizo que saliéramos disparados de la habitación. Al contemplar la escena, un terror frío y sudoroso a la vez nos envolvió. Parecía que el tiempo iba a cámara lenta, que las voces eran ecos, que mamá no era mamá ni nosotros éramos nosotros mismos. Era como una película de miedo en la que no puedes darle a la pausa. El terror no hizo que nos paralizáramos. Corrimos hacia mamá y nos atrincheramos en torno a ella, entre mamá y él. Papá comenzó a vomitar sus insultos, esta vez hacia nosotros. Estaba fuera de sí, nos chillaba como un loco que nos apartáramos. Tanto le enfureció que no nos quitáramos de en medio, que tiró la mesa que tenía en la mano, nos dedicó unos últimos insultos y se largó. No sé qué es lo que vio mamá en nuestras caras. ¿Qué fue lo que sintió? ¿O qué es lo que realmente le hizo papá? ¿Será que vio por un momento en nuestras pupilas a la mujer que no quería ser? La vida que no quería tener. La vida que no quería que tuviéramos. Ay, yo no podía parar de temblar. Ni Carlos. Debíamos irnos. Era necesario y lo íbamos a hacer. Todos lo entendimos. Eskerrik asko. Este durísimo texto, que bien podría ser la realidad que se vive en muchos hogares, es un texto extraído y modificado de Voces al Tiempo, de Sonrisas ocultas de Beatriz Morera, publicado por la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria con el motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Orain lehenengo hitzaldia hasteko garea iritsi zaigu, landuko den gaia genero indarkeriaren eragina aurrengan eta ama eta seme alaben lotura. Islaria Montse Plaza izango da. A continuación comenzaremos con la primera ponencia de la mano de Montse Plaza, doctora en psicología social, psicóloga sanitaria experta en atención a las violencias machistas y las maternidades. El tema que tratará Montse será el impacto de la violencia de género en niños y niñas y el vínculo madre, hijo, hija. Damos un fuerte aplauso a Montse Plaza. Muy bajita. Egunon, buenos días. Bueno, cualquiera habla ahora, ¿verdad? Cualquiera intenta explicar y poner un poco de idea aquí, después de lo que acabamos de escuchar. Bueno, ¿cuánto micro? ¿Me oís bien? Se me oye bien, ¿verdad? Vale, bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar del impacto que tiene
la violencia machista, la violencia de género en niñas, niños y adolescentes. Y para ello vamos a usar este esquema, estos temas que vamos a hablar. Vamos a ver primero un marco teórico muy rápido, porque todas aquí ya lo conocemos, ya lo hemos oído, pero me parece imprescindible, si tenemos que hablar de niñas, niños y adolescentes, si tenemos que hablar de violencia machista, hablar del patriarcado y hablar del adultismo y hablar también del concepto de familia, que muchas veces tiene también mucho que decir. Después vamos a ver las consecuencias que tiene la violencia machista en niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver también qué impacto tiene en sus madres y finalmente vamos a mirar también el impacto que tiene en el vínculo materno-filial. La violencia no solo daña de una forma muy fuerte a niños, niñas y adolescentes y a sus madres, sino que daña también ese hilo que une a esas criaturas de su mamá. Y después vamos a dejar un espacio para poder hablar y poder compartir y poder pensar todas juntas. Bueno, el patriarcado, aquí lo tenemos, ¿sí? Hablamos mucho del patriarcado y a veces es importante ver qué es el patriarcado. Pues el patriarcado no deja de ser una organización social, una organización cultural, donde los hombres están por encima de las mujeres, en términos de poder y en términos de control social. Como digo, es un contexto social y cultural que coloca y ubica a los hombres por encima de las mujeres. Es un sistema de relaciones sociales que se mantiene a través de medios específicos, como podrían ser los medios de comunicación, a puro ejemplo. Y si esto no funciona, pues es a través de la violencia. El patriarcado se consigue mantener a través de espacios de decisión, ¿sí? Es decir, una manera en la que estas ideas se mantienen en nuestro entorno social y cultural es porque estas ideas patriarcales siguen estando firmemente ubicadas en espacios de decisión política, en cargos dentro de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, con esto que os estoy diciendo, creo que es importante que pensemos que la violencia machista existe porque tiene permiso social para existir. Si no se quisiera que existiera, no existiría. Aquí os he puesto también en la diapositiva este triángulo que todas ya conocemos, ¿sí? Donde se ven las diferentes formas de violencia, ¿no? Empezando por arriba, por las formas más visibles y más explícitas, ¿no? Que son muchas de las que se revelaban en este precioso texto que nos han leído. Pero también el patriarcado sustenta otras formas de violencia, violencia invisible, que no es tan fácil de identificar, y violencia, entre comillas, mucho más sutil. Mucho más sutil me refiero con conductas normalizadas, como el humor. Bueno, mujer, no exageres, solo era una broma. Como la publicidad, anuncios que nos hartamos y hartamos y hartamos de ver, pero que entran en nuestras casas cada día. En el lenguaje sexista, donde molesta determinadas maneras de hablar y de expresarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetiros que todo eso existe porque se quiere que exista, porque permite mantener control y estructuras de poder. Cuando hablamos de patriarcado, creo que también es muy interesante hablar del posmachismo, un concepto que no gusta mucho y levanta muchas ampollas, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? El posmachismo lo podríamos definir como un discurso actual cada vez más refinado, me atrevería a decir, cada vez está más pulidito y con más apoyo, por supuesto, que lo que hace este discurso es encubrir el machismo a través de una supuesta corrección política y la libertad de expresión. Tenemos que poder decir de todo. Da igual lo que sea. Da igual que incumpla los derechos humanos. Y este posmachismo ya lleva años desarrollando dos estrategias.
las defensivas y las ofensivas. Las defensivas son aquellas estrategias básicamente narrativas de diálogo donde los hombres son víctimas de la igualdad. Y las ofensivas son aquellos discursos donde las mujeres somos culpables de la desigualdad. Como diríamos vulgarmente, tanto monta, monta tanto. ¿Sí? El resumen es que las mujeres somos culpables de querer la igualdad y de luchar por ella. La estructura social que tenemos y la desinformación de los medios de comunicación, es decir, cómo los medios de comunicación explican y narran ya no solo las noticias sobre violencia de género, violencia contra la infancia, cómo narran la vida, se convierten en un apoyo institucional con muchísima, muchísima, muchísima fuerza. El otro concepto que os decía es el de adultismo. Voy a ir primero por la foto porque es irremediable que primero veáis la foto, no pasa nada, está puesto con toda la intención. Esta imagen es un anuncio de Cabify, que yo no sé muy bien quiénes son, pero es un tema de transporte, de taxi, no sé muy bien qué hacen. Y decidieron que un buen anuncio era, para anunciar sus servicios, nada que ver con la infancia, entiendo, era poner en mute a vuestros bebés. Así, en una pancarta. Esta foto la recorté para que se viera bien, pero es una pancarta en un edificio. ¿Sí? ¿Qué es el adultismo? El adultismo es una posición autorreferencial que podemos tener muchas personas adultas que no nos permite conectarnos con nuestra propia infancia. Con nuestra propia infancia. Y esto genera una distancia afectiva de las criaturas, niños, niñas, ¿sí? Y puede generar problemas de vínculo. El adultismo lo que nos hace es mantenernos lejos, muy, muy lejos, de las necesidades de apoyo y de protección a la infancia. Muy lejos. No tenemos ni idea de lo que necesitan, ni de cómo facilitarles lo que necesitan. Evidentemente estoy hablando en general, no estoy hablando de las personas que estamos aquí. En general, esta visión del mundo donde la infancia es la futura adultez, esa pregunta pesadísima que les hacen a las niñas y a los niños de ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Pero no les preguntamos ¿qué te está sentando bien y mal ahora, en este momento de tu vida? Esta es nuestra visión social de la infancia. No existe. Es algo que hay que cruzar, hay que transitar lo más silenciosamente posible para llegar a la edad adulta. Aquí tenemos que tener en cuenta que los niños, las niñas, los adolescentes expresan sus malestares de forma indirecta, o dejadme decir mejor, de forma diferente a las personas adultas. Y a veces a las personas adultas nos parece contradictoria, que no quiere decir que lo sea, pero desde nuestra mirada puede parecer contradictorio. Y también tener en cuenta que comunican con gestos, con conductas, lo que no pueden expresar con palabras. Uno de mis términos favoritos, la familia. Es importante que este concepto no se nos escape cuando hablamos del vínculo. Y como os he dicho antes, hablaremos mucho del vínculo, porque hablaremos del impacto en los niños, niñas y adolescentes, el impacto en las madres, pero también el impacto en ese vínculo. La familia es un concepto que sirve para definir parte de nuestra identidad. Nos fija. Soy madre de, soy hermana de, soy hija de, soy prima de. ¿Sí? Fija nuestra identidad y permite un control social. ¿Qué me refiero con lo del control social? Me refiero a que hay una buena manera de ser madre, hija, hermana, prima, sobrina, abuela, tía, y hay una manera no tan buena. La familia explica conductas, lo estamos haciendo por su bien, y explica formas de relación, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos?
A los mayores hay que hacerles caso. A los mayores hay que tratarlos con respeto. Bien, nada que decir. Pero ¿y a las niñas y a los niños? Eso no se oye tanto en los discursos familiares. Al crear categorías y jerarquías, lo que hace es que nos fragmenta, ¿sí? Anula esa parte en la que somos todo el rato. Yo ahora aquí soy psicóloga, estoy explicando, tengo una luz en la cara, sí, pero sigo siendo mamá de 2 niñas que me están esperando en Barcelona, y hermana de mi hermana, y madre de mi hija, perdón, de mi madre y de mi padre, sí, soy todo a la vez. No puedo no ser eso. En este momento aquí, ¿sí? Pero en este momento no toca. En este momento yo soy lo que estoy representando aquí. Y eso, que es bastante obvio, es lo mismo que pasa en los diferentes roles dentro de la familia. Lo iremos viendo todo esto después. Y el problema de la familia, de este concepto de la familia, es que no suele tener en cuenta ni el contexto ni la situación. La familia es la familia, para bien o para mal, pero es la familia. Y otra idea peligrosa, a mi modo de entender, es que socialmente, estructuralmente, esta sociedad y esa estructura de la que os hablaba hace muy poquito, considera inequívocamente la familia como el lugar adecuado para el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes. Y cuando digo la familia, y hablo de este discurso social y cultural, hablo del pater familias. Hablo de lo importante que es para cualquier niña y para cualquier niño, según este concepto, tener un padre a cualquier precio. Y cuando hablamos de familia, pues también está bien hablar del vínculo, ¿sí? Del vínculo materno. Las teorías tradicionales conocidas en la historia de la psicología y muy vigentes hoy en día también, ponen toda la responsabilidad del vínculo en la madre. Aquí el título, el vínculo materno, eso es lo importante. Y las teorías más tradicionales no lo consideran como un proceso, como algo que se va construyendo y que se va creando, sino que lo consideran como algo que se determina en los primeros tiempos de vida de las niñas y los niños y que después pues ya está. Si yo tengo un vínculo inseguro, pues voy a vivir con él, digamos, y ya está. Y yo aquí con mi carácter y mi carácter y todo mi yo, pues no me gusta. Y propongo una alternativa que no la he creado yo, ni mucho menos este modelo, pero no me fue fácil de encontrar, pero lo encontré, ¿sí? Que es un modelo que habla del vínculo, pero habla de la transmisión intergeneracional del vínculo, ¿sí? Y esto lo que quiere decir, lo que habla, lo que explica, es que el vínculo, esta forma de relación tan importante para las niñas y para los niños, es dinámico. El vínculo es dinámico y se construye, se deconstruye y se vuelve a construir. Y eso va pasando a lo largo del tiempo. El vínculo que yo a mis 46 años tengo con mi madre no es de ninguna manera el vínculo que yo tenía con ella cuando tenía 15 ni cuando tenía 3. De ninguna manera, porque las personas construimos las relaciones cada día del mundo. Este modelo de transmisión intergeneracional del vínculo lo intenté resumir con esta imagen, donde lo que nos explica es que el mundo afectivo de los hijos y de las hijas, es decir, todo aquello que sienten, que necesitan, todo aquello que les pasa, tiene un impacto en la capacidad de respuesta de sus madres. Y al mismo tiempo, esta capacidad de respuesta de las madres tiene un impacto directo en lo que sienten esas niñas y esos niños. Y eso se va produciendo todo el rato. Y al mismo tiempo que esto se va produciendo todo el rato, también se va produciendo que la afectividad de las madres, lo que las mamás sienten, desean, necesitan, impacta en la capacidad de respuesta de sus hijas y de sus hijos. Y esa capacidad de respuesta impacta en la afectividad de sus madres. Y ahí vamos viendo cómo 2 círculos paralelamente se van moviendo sin parar. Con eso lo que quiero decir
es que las consecuencias de la violencia machista en las niñas y en los niños son reparables, siempre y cuando tengamos en cuenta también el vínculo con su madre. Bien. Pegado este rollo, vamos al trapo, ¿sí? Vamos a las consecuencias, que es de lo que me pidieron Cristina y Suriñe que intenta hablaros hoy, del impacto. Y de la primera consecuencia que os quiero hablar es de esta. Empiezo por el final, ya lo sé, pero la quiero poner al principio, que es la revictimización. Esta consecuencia se da en este contexto social, en estas creencias familiares, en estos mandatos adultistas que hacen, y patriarcales por supuesto, que hacen que cueste creer a las mujeres en sus relatos de violencia. Y hace que cueste creer a las niñas, a los niños y a las adolescentes en sus relatos de violencia. Y que se las culpabilice, que se les pregunte por qué y cómo lo permitiste, y por qué no te fuiste, y por qué hiciste A y no hiciste B, o por qué hiciste B y no hiciste A. ¿Sí? Y con lo cual se las revictimice. Quería poner esa consecuencia, la primera, porque creo que es una consecuencia transversal que nos sucede en la mayoría, por no decir en todos los casos, y que todas o la mayoría de personas que estamos aquí podemos hacer algo al respecto. Las niñas, los niños y los adolescentes sufren consecuencias de la violencia de género desde el primer momento. Y el primer momento no es cuando nacen. El primer momento es cuando están en su proceso de gestación. El impacto de la violencia en el estado anímico de la madre, en su sistema hormonal y en su imaginario de sus funciones marentales, lo veremos bien luego, ya tiene un impacto directo en esa niña o en ese niño que aún no ha nacido. También durante el embarazo, cuando se produce violencia durante el embarazo, y todas sabemos aquí que el embarazo es un momento de alto riesgo en situaciones de violencia de género, de violencia machista, se producen consecuencias como el bajo crecimiento fetal o un pobre desarrollo cerebral. Hay estudios neurológicos donde la medida del cerebro de un niño o una niña que ha estado sufriendo violencia machista durante su gestación tiene el volumen de su cerebro mucho menor, significativamente menor, que el de una niña o un niño que ha sido gestado sin violencia. Y evidentemente aquí, en el periodo del embarazo, también tenemos muchísimas otras consecuencias adversas, como pueden ser abortos, bajos pesos al nacer, como pueden ser partos que se complican y nadie sabe por qué. Sí, todas estas consecuencias que suceden a diario en el mundo de la obstetricia y de la ginecología y que no hemos todavía sido capaces de hacer el vínculo, el enlace con situaciones de violencia machista. Y aquí hago un paréntesis muy importante, que es cuando hablamos con las madres o cuando tenemos que hablar con las niñas y con los niños, no dejemos de preguntarles a estas madres cómo fue el embarazo. Más allá de si fue o no fue un niño o una niña deseada, que eso evidentemente hay que preguntarle, vamos a preguntarle cómo fue el embarazo. Porque aquí podemos empezar a entender ese vínculo y empezar a entender a esas niñas y a esos niños en contextos de violencia. En el desarrollo tiene consecuencias en todos sus ámbitos, las vamos a ver después, emocional, cognitivo, social, académico, y tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Aquí quiero trasladaros una idea que la voy a repetir bastante durante todo este rato, que es que las niñas y los niños y los adolescentes no expresen su malestar, no hablen de lo que les suceda, no se atrevan a hablar, no quieran hablar, no significa que la violencia no les haya afectado y no significa que la violencia no esté sucediendo. Debemos parar de usar a niñas, niños y adolescentes para contrastar la información de sus madres. Basta con eso. Estamos poniendo a estas criaturas en un lugar que no les toca y estamos revictimizando a las madres cada vez que hacemos eso. ¿Sí? La violencia machista, si me preguntáis cuál es su gran consecuencia, si tuviera que resumir las consecuencias, os diría
que impide que niñas, niños y adolescentes desarrollen un sentido de confianza y de seguridad con el mundo. Es decir, les roba su infancia. Y quiero que penséis todas en esto que acabo de decir. Les roba su infancia. Todo lo que significa la infancia. Descubrir, aprender, explorar, imaginar, soñar, conectar con el placer, creer que soy capaz, superar mis propios límites para ir aprendiendo. Todo eso la violencia machista lo roba. Cuando toca hablar del impacto de la violencia en las niñas y en los niños, es un rollo, porque la lista es interminable, que no acabaríamos. Empezaríamos por la A y acabaríamos por la Z y estaríamos aquí a unas 4 de la tarde. Pero he intentado resumirlo de algunas maneras, así un poco breves. Primero quiero hablaros de las vivencias, ¿sí? Más que hacer la lista de consecuencias, las vivencias que tienen estas niñas, niños y adolescentes que sufren violencias machistas. Pasan, por ejemplo, por ideas de destrucción. Nunca más. Antes de que me lo hagan a mí, lo hago yo. Me da igual todo. De impotencia. Yo sola no puedo. Espero que alguien lo haga por mí, porque nada va a cambiar. Es lo que conocemos como la indefensión aprendida. Haga lo que haga, no voy a poder cambiar. Y eso todas aquí, sentadas o yo de pie, cognitivamente sabemos que eso no va a pasar, que el niño o la niña no lo va a poder cambiar y eso es real, porque no le corresponde. Pero cuando hablamos de vivencias, hablamos de que esta niña y este niño todos los días está pensando cómo lo puede hacer distinto para que esto acabe. Con el agotamiento, el cansancio y el no hacer lo que le toca hacer por su edad, que todo esto implica. También tenemos la culpa. Todo es culpa mía, si hubiera recogido los regalos, si no me hubiera peleado con mi padre, si hubiera vuelto a la hora que me dijeron, quizá podría haber hecho algo mejor. Si hubiera sacado mejor nota, si no le hubiera dicho esto a mi padre o a mi madre. Todo, la culpa, coloca al niño, a la niña o al adolescente en el centro de la responsabilidad de que esa violencia acabe. Sentimientos de pérdida y de traición. No puedo confiar en nadie. Y nadie es nadie. Y muchísimas veces nadie implica a la madre. Y por supuesto nadie nos implica a todas nosotras. Por supuestísimo. Si quien me quiere me hace esto, quien se supone que me quiere me hace esto, ¿qué me va a hacer el resto? Y aquí es donde os hablaba antes de la desconfianza con el mundo adulto. Y aquí implica que yo me cierre en mí misma, o que yo me rebele, o que yo no acate, o que yo no hable, o que yo no exprese. La estigmatización tiene que ver con esa idea de vergüenza, de que todo el mundo lo sabe. Aunque objetivamente no todo el mundo lo sabe, pero la sensación es que todo el mundo lo sabe. Que soy rara, que solo alguien que ha pasado por esto me va a poder entender. Entonces, no te lo voy a contar, porque tú no me vas a poder ayudar. Tú no vas a poder sostener lo que a mí me está pasando. Y eso es lo que hacen muchas niñas, muchos niños y muchos adolescentes cuando los tenemos enfrente y nos están todo el rato poniendo a prueba. Porque todo el rato lo que están midiendo es, ¿vas a ser capaz de soportar lo que yo estoy soportando? ¿Lo vas a poder sostener? Y después también os he puesto la sexualización, que tiene que ver cuando ya son un poco más mayorcitas, que tiene que ver en ese uso del cuerpo para conseguir amor. Es la instrumentalización del propio cuerpo. La vivencia es, sé lo que quieres de mí. Es o puede ser, obviamente. A nivel emocional tenemos una sintomatología pues que
es lo que os decía antes, podemos no acabar. Podemos hablar, tenemos niñas, niños, adolescentes con sintomatología ansiosa, con sintomatología depresiva, con sintomatología. No digo que tengan que desarrollar todos los trastornos que hay en el DSM-5, por supuestísimo que no. Pero sintomatología hay mucha, y hay varia, y cambia a lo largo del tiempo, y ahora vamos por aquí y ahora vamos por allí. Hay mucha sintomatología de estrés postraumático, y ahora me doy cuenta, no lo he puesto bien, aquí en mi chuleta, de estrés postraumático complejo. ¿Sí? Y hay mucha sintomatología, o puede haber mucha sintomatología regresiva, enuresis, encopresis, mutismo selectivo, hitos que se han conseguido a lo largo del desarrollo que tiran para atrás sin ninguna supuesta explicación. ¿Sí? Alteraciones del sueño, pesadillas, miedo a dormir en su propia habitación, miedo a dormir sola, terrores nocturnos. ¿Sí? Y evidentemente esto puede pasar a muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes también. Les puede pasar a momentos puntuales, claro que sí. Aquí estamos hablando de niñas y niños que tienen esta sintomatología todo el rato. Y si no es una, es otra. Y va cambiando de forma. ¿Sí? Y muchas veces son niñas, son niños que los llevamos a diferentes sitios, los ve una profesional y otra, y otra, y otra. Y estos síntomas, algunos van bajando, pero luego aparece otro. Y ahora hemos conseguido que no esté tan nerviosa, pero ahora está muy triste. Ahora hemos conseguido que las pesadillas disminuyan, pero necesita dormir conmigo otra vez. ¿Sí? Y miedos. Los miedos en situaciones de violencia machista son enormes y son absolutamente inespecíficos. Hay miedos a la muerte. Hay miedos a perder a la madre o a perder al padre o a que le pase algo. Hay presentimientos de que algo malo va a pasar. Pero muchas veces son miedos que cuando indagamos en la historia no hay una razón, yo qué sé, si yo tengo miedo a montarme en coche porque tuve un accidente de coche o porque mi tía tuvo un accidente de coche, pues esto tiene mucho sentido. Todo tiene sentido, pero me refiero que nos resulta más fácil a las adultas hacer la relación. Con estas niñas y estos niños nos encontramos con muchos miedos que no nos resulta fácil poder explicar, porque al final es un miedo a la vida. A nivel social y a nivel académico, a nivel del cole, también tenemos evidentemente muchas consecuencias. A nivel de socialización podemos ver mucho aislamiento, que eso no quiere decir, el aislamiento no me refiero a que sean personas introvertidas. Pueden ser personas muy extrovertidas, pero que del mundo interno no comparten. ¿Sí? Inseguridad, agresividad, este enfado con el mundo es muy fácil que se traduzca de alguna manera en la agresividad hacia afuera. La tendencia a interpretar como hostil el comportamiento de los demás, esa no confianza que os decía antes, y muchas veces la reducción de competencias de habilidades sociales. En el entorno escolar podemos encontrarnos problemas de aprendizaje, dificultades de concentración, dificultades de atención. Pensad vosotras cuando habéis tenido un mal día e intentáis leer un libro. Yo no puedo leer ni el titular de la noticia. ¿Sí? Pues imaginaros cuando este malestar es continuo y constante. Hay muchas dificultades para poderse concentrar y poder prestar atención. Disminución del rendimiento académico. O cuidado aquí, excelencia académica. Para muchas niñas y muchos niños, el contexto escolar es la burbuja donde pueden descansar. Es ese rato, esas horas, donde no me tengo que preocupar si me llegará un grito, si le pasará algo a mamá, si alguien me tratará mal, si alguien me humillará. Muchas veces lo académico es la burbuja. Aquí siempre explico un ejemplo de una niña a la que yo atendía hace ya muchos años, que eran dos hermanas, ella era la mayor y la hermana pequeña era la que tenía toda la sintomatología visible, entre comillas. Le pasaba todo, todo. Y a la mayor no le pasaba nada, salvo una enuresis de caballo, pero esto no tenía explicación y nadie le daba mucho... No pasa nada, ya se le pasará.
Después fuimos adelantando a es que la madre la sobreprotege, pero esto es otro tema, ¿sí? La cuestión de esta niña es que cuando llegaban a las sesiones venían juntas, la madre y las dos nenas. Y un día me acuerdo que entró la primera, la pequeña, y la mayor se quedó en la salita de espera y se quedó leyendo como siempre. Y era una niña con la que yo ya tenía confianza, habíamos establecido el vínculo, nos conocíamos, hacíamos broma, todo bien. Y cuando acabé con la pequeña, con su hermana pequeña, fui al baño y pasé por al lado suyo y le toqué la espalda. Y le hice así, ella estaba leyendo, y le toqué la espalda y le dije, ara vinc, ahora vengo, dame un segundo. Y la mirada me dijo que había hecho algo que no estaba bien, yo. Me fui al baño, despedí a la pequeña y entré con ella y obviamente le pregunté. Digo, esa mirada de antes, he hecho algo que no te ha gustado. ¿Qué ha sido? Cuéntame, porque no venías con esa mirada. Y me dijo, me has interrumpido. Estaba leyendo. Dije, sí, tienes razón. Evidentemente me disculpé y lo aproveché para hacer un dibujo. Y ese dibujo era una niña estirada como encima de una cama, así con las manos, ¿sí? Os imagináis, así como estirada leyendo, y una burbuja, literal, así, al lado de la nena. Y dentro de la burbuja, pues la niña estaba contenta y hacía sol, había un arco iris, bueno, sí, mucho color, mucho color. Y fuera de la burbuja llovía y había una tormenta. Y me dijo, cuando me has tocado, has roto esta burbuja. Y para mí este ejemplo, muy metafórico y muy claro, es ese ejemplo de esa excelencia académica que muchísimas veces se nos pasa por alto. Porque cuando nos coordinamos con el colegio, con el instituto, con el espacio educativo que sea, lo que nos dicen es, no, todo bien. Uy, no, si no tiene... Perfecto. Yo lo entiendo, ¿eh? Con 25 energúmenos. Con amor, mis hijas son energúmenas también y me parece que lo tienen que ser, ¿eh? O sea, pero yo me imagino a la maestra con 25 delante, o 20, los que da igual, 10, ya me parecen muchos, y hay una, que no se le oye, pues todo bien. ¿Sí? Bien. Y también aquí, en el entorno escolar, se puede ver dificultad para compartir. Yo muchas veces con las tutoras lo que les pregunto es, aunque académicamente estén bien, ¿no?, que sigan bien, observa en el patio, observa en los espacios de ocio que hay en el mismo cole. Y ahí podemos empezar a sacar mucha más información. A nivel conductual vemos diferentes roles, podemos ver diferentes roles como el rol de cuidador, estas criaturas que se ocupan, parentalizadas, esta palabra que tanto usamos, estas criaturas que son confidentes de la madre o confidentes del padre, es decir, que se posicionan a un lado u otro cuando no les correspondería, estas criaturas que están trianguladas, que hacen de árbitro, que se olvidan de sí mismas y están pendientes de que no pase nada, con la consecuente culpa. Porque aunque yo intento todo el rato que no pase nada, están pasando muchas cosas. Esa criatura perfecta, que todo lo tiene que hacer bien y lo tengo que hacer bien para que la violencia pare. Y como nunca lo hago, nunca lo consigo, obviamente, la próxima vez lo tendré que hacer mejor. Y aquí se desarrollan unas hiperexigencias brutales. O el rol del chivo expiatorio, ¿no?, que es que este niño, esta niña, el paciente identificado, yo que sé, usad la terminología que queráis, ¿sí?, la que hace ruido, que es la responsable de la violencia. Y muchas veces esta criatura, niño, niña, adolescente, muchas veces, no todas, tiene un diagnóstico clínico. Un TDA, un TDAH, un T no sé cuántos, con respeto a todos los T de todo, ¿eh? Pero que suele haber un diagnóstico que sirve a la propia criatura y a la familia para explicar ese mal comportamiento, entre 2000 comillas, y la violencia que este mal comportamiento, entre 1000 comillas más, genera. Y ahí tenemos una justificación de la violencia estupenda, que el patriarcado y el adultismo y el concepto de familia avala y le pone el lacito rojo final. ¿Sí? Y después, en relación a la violencia, hay criaturas que las consecuencias que podemos ver es una normalización de la violencia. Son criaturas con las que podemos hablar de la violencia sin problema,
lo que nos va a costar es trabajar conjuntamente para ver que esa manera de relacionarse no es la manera segura ni sana. También hay criaturas que niegan la violencia. No, esto no está pasando. Les duele tanto que no pueden contarlo. Y cuando digo contar, no digo solo verbalmente. Contar digo hablar, dibujar, cantar, bailar, mover, me da igual, cualquier forma de expresión, pero no pueden. Y aquí lo ligo con lo que os decía antes de cuidado de usar a las niñas y a los niños como fuentes de contrainformación o de verificación del discurso de la mamá. Porque muy fácilmente puede ser que no nos cuenten nada, porque no pueden sostener el dolor que les genera. ¿Cómo voy a sostener yo que mi padre hace todo lo que hace y me genera a mí y a mi mamá y a mis hermanas y a mis hermanos todo lo que nos genera? Es muy lícito que una niña y un niño no pueda sostener eso. Se me ha ido la chuleta, perdonad. De hecho, que no sé qué he hecho, la pasión que se me va. Aquí. Después, otra consecuencia que podemos tener es la justificación. Es decir, son estas niñas, niños y adolescentes con los que sí podemos hablar de la violencia sin problema, pero lo que nos van a dar es una justificación. Una justificación que pasa por ellas mismas, por ellos mismos, lo que os decía antes, ¿no? De este niño o niña identificado, ¿sí? O esas frases que muchas veces hemos oído, que a mí no me las han dicho algunas veces, siempre me acuerdo de una nena que me decía, no, Monse, yo ya lo entiendo esto que me dices. Yo allí picando piedra y dibujando y picando piedra y picando piedra. Y me decía, yo todo esto lo entiendo, pero si conocieras a mi madre, que obviamente la conocía, si conocieras a mi madre y vieras lo pesada que es, entenderías por qué a veces papá se pone como se pone. ¿Sí? Evidentemente, aquí hay una justificación de la violencia y hay una negación también a la vez. ¿Sí? Después, la interiorización de estos roles violentos, ¿no? del que ejerce y de la que recibe, y evidentemente conductas de riesgo y conductas de evasión, sobre todo ya más en la preadolescencia y adolescencia. Y otra consecuencia, a nivel conductual que no podemos dejar de tener en cuenta es la muerte. Hay niñas y niños que mueren como consecuencia de la violencia machista. Y aunque podamos pensar que son pocas, son demasiadas. ¿Sí? Ok. Bien, hemos hablado de los niños, las niñas y los adolescentes, ahora vamos a hablar del impacto en las madres. Y aquí en las madres lo primero que os quiero decir es la importancia de colocar la responsabilidad donde toca. Lo que dificulta que una madre pueda ejercer óptimamente este cuidado no son falta de capacidades ni de habilidades de la madre. Aquí hoy no estamos hablando de esto. No digo que no exista. Ahí no me voy a meter. Pero hoy no estamos hablando de esto. Hoy estamos hablando de que el impedimento para la completa protección y para el completo desarrollo sano de los niños y las niñas es la violencia machista, y con lo cual su responsable es únicamente quien la ejerce. Eso no quiere decir que la violencia no impacte en las capacidades de las madres. Ahora vamos. Pero no es la causa ni la responsabilidad. La violencia hace que la madre no pueda ejercer sus funciones marentales óptimas. No es que ella no sepa. Pensad que la misma persona que recibe la violencia, es decir, la madre, es la que tiene la responsabilidad social y personal de cuidar. Es decir, yo estoy recibiendo violencia con todas las consecuencias que ya sabemos que tiene la violencia en una mujer, y con todo eso tengo que cuidar óptimamente a mis hijas y a mis hijos. Lo que le estamos pidiendo a estas madres es criar óptimamente, con alerta, con miedo, con angustia, con agotamiento, sintiéndose incapaz de tirar adelante. No hay colectivo al que se le pida más.
Las consecuencias en las madres, pues podemos empezar con las consecuencias propias de vivir violencia machista, ¿sí? Como os decía ahora que todas ya conocemos. Cómo la violencia genera un cuestionamiento constante sobre su persona y cómo va deteriorando su imagen sobre su capacidad materna. No soy capaz, no voy a poder, no lo estoy haciendo bien, no tomo las decisiones adecuadas, porque no valgo, porque no sé, porque soy un desastre, porque me equivoco, porque no sirvo. La desvalorización y el desprestigio de las capacidades personales, relacionales y educativas, y el cuestionamiento constante de sus actuaciones y su autoridad. Ser madre es muy complicado. ¿Sí? Siempre me acuerdo de un congreso al que fui, que un ponente explicaba que había hecho una investigación así un poco casera, pero muy bien hecha, donde había preguntado qué es lo que se necesita para ser una buena madre. Y sacó una lista infinita, literal, ¿eh? O sea, no cabía. Y después había preguntado qué es lo que se necesita para ser un buen padre. 5, 6 cositas salían. ¿Sí? Entonces yo siempre hago la broma con eso y siempre lo hablo con él, siempre le digo, ¿no? Ser una buena madre es imposible y ser un buen padre es simplemente intentarlo. Y sí, lo hago, evidentemente lo pongo en forma de caricatura para que no nos pongamos a llorar, pero es muy heavy. ¿Sí? Entonces, a estas madres que ya se nos pide, si encima le ponemos todo el contexto de violencia encima, y encima les pedimos que lo hagan igual de bien o más, porque tienen que compensar. ¿Sí? Esa frase que tanto oímos, o bueno, yo oigo demasiadas veces que dice que les piden a las madres que fomenten el vínculo con su padre. Es que tienes que ayudar a que la nena quiera venir al punto de encuentro para que vea a su padre. Yo siempre pienso, yo, madre, tengo que ayudar a que mi hija o mi hijo tenga una relación con su padre. ¿Y el padre qué hace? No, el padre ya viene. Ya. ¿Sí? Entonces, la carga, ¿sí? Cuando os hablo de este cuestionamiento constante, de este deterioro, de este desprestigio, ¿sí? De esta desautorización que ha sufrido esta madre en el contexto familiar. No vales para nada, no sabes. Sí, tú vete, tú denuncia, tú llama a servicios sociales, que como vengan te quitan al niño. Para los que estéis aquí de servicios sociales, que sois unas quitaniños, ya lo sabéis, pues esto, ya lo sabéis, por supuestísimo, en el contexto de violencia, esta frase, cuando vean lo mala madre que eres, ¿sí? Y ahora lo estamos hablando aquí muy tranquilamente, todas sentadas, aquí hablando, sí, pero esto sucede cada día como una gota malaya. La infravalorización de su rol de madre y la coincidencia de todo eso que le dice el agresor coincide con el discurso social del patriarcado y con el discurso social de la maternidad, de esa madre perfecta de la que os hablaba. ¿Sí? Entonces, todo esto va creando como un caldo de cultivo que poquito a poco va generando toda esa sensación de las madres de no saber por dónde salir y de no poder más. Muchas veces estas madres priorizan su función materna ante las dificultades. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se olvidan. Las madres normalmente ya nos olvidamos un poco de nosotras mismas, pero en pro de las hijas y los hijos, porque claro, es lo que toca. Queda mal, ¿sí? No hacerlo. Entonces lo hacemos todas, por supuesto. Pero después estas mujeres llegan a determinados servicios y les decimos, ¿pero y tú? Priorízate, piensa en ti, ven, haz esto, haz aquello. Y cuando son personas que se han tenido que desconectar de sus propias necesidades para poder mínimamente proteger a sus hijas y a sus hijos. Hay mucho dolor en estas madres también por no entender determinadas reacciones de estas niñas y niños. ¿Cómo puede ser, Monse, que con todo lo que sabe, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que ha visto, y me diga que cuando va a ver al padre se lo pasa bien? Pues que se quede con él. Cuidado, mala madre, que ha dicho que se quede con el padre. ¿Sí? Pero aquí no podemos escuchar ese dolor
esa incomprensión de algo que es tan cristalino o se está convirtiendo en algo cristalino en mí, no puedo sostener que mis hijas y mis hijos no lo puedan ver. Mucha dificultad también para gestionar la cotidianidad. ¿Sí? Acordémonos que os decía que es el colectivo al que más le pedimos. ¿Sí? Entonces, no pueden transmitir a sus hijas e hijos su estado de ánimo. Si están mal, a ponerse la pegatina de la sonrisa, que nos decían antes. Tienen que adecuar sus respuestas a las necesidades de la edad de sus hijas y de sus hijos. Entonces, no le cuentes demasiado, pero no le cuentes demasiado poco. Explícale, pero no tanto. Escúchale, pero no lo abones. Debe tener capacidad de poner y mantener límites. Cuando los contextos de violencia, una de las primeras cosas que se saltan y se rompen son los límites de protección, los límites de seguridad. Y tiene que gestionar la relación de estas niñas y estos niños con su padre, a veces en casa, a veces en visitas, a veces en puntos de encuentro, da igual. Pero lo tiene que gestionar ¿quién? Ella. Y la vuelta. ¿Cómo vuelven estas niñas y estos niños de estas visitas? Entonces, con todo esto que os estoy contando, muy probablemente podamos empezar a entender que estas madres perciben a sus hijas y a sus hijos como algo difícil, a lo que no pueden siempre hacerle frente como les gustaría y como les pedimos. ¿Sí? Entonces, aquí he intentado, así un poco como he podido, crear este círculo, ¿sí? Que tiene que ver, podemos empezar por donde queráis, ¿sí? Pero podemos empezar, por ejemplo, por la vergüenza por no poder hacer frente a la situación. Es decir, no estoy avanzando, estoy intentando que la relación vaya mejor, no lo estoy consiguiendo, no, ¿sí? Toda esta dificultad. Y entonces siento vergüenza porque no va mejor. Esta vergüenza me lleva a un miedo a ser juzgada, esa incomprensión y esa sensación de juicio, ¿sí? Y esta autoestima que va bajando y se va minando. Este miedo a ser juzgada lo que favorece es el aumento del aislamiento. Porque si tengo miedo que fuera me juzguen, casi que me quedo dentro de mí me refiero, ¿eh? Este aislamiento social, fruto de este miedo, aumenta la soledad. Y la soledad lo que aumenta es la violencia. Este aislamiento aumenta la violencia. La violencia, este aumento de la violencia, lo que aumenta es la culpabilidad por sentirse mala madre. ¿Cómo les he dado este padre a mis hijos? No me puedo ir, he intentado irme y he vuelto, lo que queráis, ¿sí? Y aquí todas sabemos que la culpabilidad es lo que ancla a las mujeres a la violencia. Es lo que ancla porque creen que es lo que deben reparar. Tengo que hacerlo mejor. Esto pasa por culpa mía, con lo cual lo voy a volver a intentar. Y en ese círculo llegamos al silencio. Llegamos a las consecuencias del desgaste, a la justificación, a la negación, al intentar tenerlo todo controlado, a la alerta constante, a la agresividad de las propias madres. Y esto nos vuelve a llevar a la vergüenza. ¿Sí? Respirad, coged aire. Yo voy a beber agua. Vale, hemos visto niñas y niños, hemos visto a las madres, no sé cómo voy de tiempo. Cristina, ¿me ayudas? ¿Bien? Vale, porque aquí una pierde... Tengo el reloj, pero da igual. Las consecuencias en el vínculo, ¿vale? Lo primero es evidenciar, decir lo que ya sabemos, que hay una estrecha relación entre situaciones de violencia machista y trastornos del vínculo. Hay estudios largos y tendidos donde hay una estrecha relación. Aquí empezaremos, cuando hablamos del vínculo, que acordaros, tenemos como la violencia machista en situaciones donde hay hijas e hijos, tiene 3 víctimas. Las madres, los niños, las niñas, adolescentes y el vínculo. Y es importante que ese vínculo no nos olvidemos. Digamos que ahí está el kit de la cuestión.
¿Vale? Entonces vamos a hablar de ese vínculo. El embarazo, vamos a empezar por el embarazo en un contexto de violencia, bueno, y sin contexto de violencia también, pero ahí no me voy a meter, se puede dar por múltiples razones. ¿Sí? Las mujeres nos podemos quedar embarazadas por muchas razones. En contextos de violencia solemos hablar de que solucionará la situación, evitará una ruptura, tiene un impacto en ese miedo a la soledad del que os explicaba antes, aquí. ¿Sí? Es lo que se espera de mí. Y muchas veces la agencia, el poder de decisión, hemos hablado de los límites antes, ¿sí? De poder decir que no, está absolutamente anulada. Con lo cual yo no puedo decir que no a un embarazo en un contexto de violencia. Y cuando digo no puedo decir que no, no quiero decir que no puedo articular una N y una O. ¿Sí? Quiere decir que mi mundo interno está tan minado que no siento la capacidad de poder decir que no. ¿Sí? Y para que mi mundo interno esté tan minado, no hace falta que haya violencia física, ni violencia explícita, ni violencia cada día. La violencia, igual que en el trauma, se puede producir de una forma simple, o sea, tiro para atrás. Yo puedo romper un jarrón, ¿sí?, con un golpe de un martillo. ¡Pam! Roto. ¿Sí? Lo comparaba con el trauma porque eso sería el trauma simple. Pero la violencia machista es el trauma complejo que os decía antes, que no es usar un martillo, es usar una gota de agua. Entonces, aquí tenemos con el vínculo que ya el embarazo, cuando ya preguntamos, ¿fue deseado? ¿Fue buscado? Aquí ya las caras de las mujeres empiezan a decirnos que esta pregunta no es tan simple contestar. Evidentemente, ya hemos dicho antes que el embarazo sabemos que supone un aumento de las agresiones, con lo cual supone una tensión y un estrés a esta madre. Pero lo que más me interesa compartir con vosotras hoy es que durante el embarazo se desarrollan mecanismos internos en las madres donde la violencia tiene un impacto brutal. Tiene un impacto brutal en la proyección materna, es decir, cuando una mujer está embarazada, vamos a poner el mundo idílico, ¿vale? Que yo lo he decidido, que tengo quien me acompañe, que me quedo embarazada la primera, que me encuentro súper bien, que tengo todo estupendo, ¿sí? Y que tengo cero dudas al parto y que todo va a ser maravilloso. Ahí, en ese mundo irreal que os acabo de explicar, yo ya proyecto cómo me imagino yo como madre. Voy a saber, podré, cómo será. Trabajaré igual, dejaré de trabajar, la llevaré al cole, no la llevaré al cole. ¿Tendrá canguro? No tendrá canguro. ¿Será niño? Será niña. Yo sabré hacerlo. ¿Y cómo será hacerlo? ¿Sí? Es decir, yo internamente me proyecto en mi futuro. También me construyo mi subjetividad como madre. Ay, pues seré una mamá que haré porteo, que haré lactancia materna a demanda, que haré colecho, o que le daré el biberón, lo llevaré a guarderías el primer día, tendrá su habitación, me da igual, no me importa. ¿Sí? Pero yo construyo internamente quién voy a ser, esa otra faceta de la que os hablaba antes. ¿Sí? Evidentemente hay una alteración emocional, esto no hace falta ni contarlo. ¿Sí? Entonces, todo esto que implica que yo me imagino a mí siendo madre y me construyo a mí como madre, está atravesado por la violencia, por las humillaciones, por los insultos, por los desprecios, ¿sí? Por la tensión, por la hiperalerta, por el miedo, por la intranquilidad. Entonces, ¿qué proyección y qué subjetividad voy a construirme yo? ¿Sí? Y aquí está el principal impacto de la violencia en el vínculo. Ya desde este momento hay un impacto en el vínculo entre esta mamá y esta hija o hijo. ¿Sí? Ok. Como os decía, la violencia afecta a las representaciones mentales
de la madre, ¿sí? En lo que yo me imagino, y con lo cual va a afectar a mis respuestas posteriores, porque como yo respondo cuando tengo a mi hija o a mi hijo en brazos, está directamente relacionado en toda esa construcción. Por eso los 9 meses, bueno, por muchas otras razones, pero que psicológicamente esos 9 meses tienen una razón de ser, que es que yo me pueda ir haciendo a la idea. ¿Sí? Por eso cuando hay mamás, yo hablo de contextos de violencia ahora, en donde hay tanta disociación, no como trastorno, sino como estrategia, toda esa construcción se ha hecho disociada. Entonces, eso nos lleva a que la violencia dificulta los cuidados que puede hacer la madre, ¿sí? Y aquí ya empezamos con el miedo a hacerlo mal, con el cuestionamiento del entorno, ¿sí? Con el cuestionamiento de los servicios que acompañamos a estas madres. Hombre, pero quieres decir, mira, ayer por la noche me escribió una mujer a la que estoy acompañando que tiene hoy una visita, ahora, en realidad a las 11, tiene una visita con, no sé cómo lo llamáis aquí en Euskadi, pero con el servicio de asesoramiento técnico de los juzgados. Ahí, no sé, ahí lo llamamos el EATAF, pero da igual, ¿sí? Y su hijo, que tiene 10 años, duerme con ella. Una situación de violencia psicológica brutal, donde el señor está condenado por violencia psicológica habitual en presencia de un menor. Que esto no sé aquí en Euskadi, pero en Cataluña es... O sea, solo os diré que la abogada, la mujer y yo nos fuimos a celebrarlo, así os lo digo, de lo extraordinario que es, ¿sí? Tenemos esta sentencia, hoy va a este servicio y ayer por la noche me escribió un mensaje y me dijo, ¡Ah, Montse, que igual me preguntan si el niño duerme conmigo! Y claro, el niño duerme conmigo y yo no lo veo mal, yo tampoco, debo deciros. Pero claro, les voy a decir que no. Pero claro, hoy va el niño también. Entonces, el sistema pone a esta mamá en la encrucijada de le tengo que pedir a mi hijo, que su hijo tiene, bueno, lleva años de terapia y tiene un retrato maravilloso de lo que le ha pasado. Maravilloso, quiero decir, que de integración, ¿eh? Pero eso no quiere decir que le podamos pedir que mienta. ¿Sí? Es decir, este cuestionamiento sobre cómo ejercemos la maternidad se empieza a generar ya desde estos momentos. ¿Sí? Lo que os decía antes, mis capacidades emocionales y físicas que me genera la violencia impactan en cómo yo voy a cuidar a mis hijas y a mis hijos. ¿Sí? Entonces, en todo este contexto, la niña o el niño percibe el contenido emocional de la violencia, por supuesto. Y aquí empieza el desarrollo de miedos e inseguridades. Y os acordáis que antes os decía que el vínculo era dinámico y que era bidireccional. Entonces, aquí entra la parte de la niña o del niño donde empiezan las dificultades para ese vínculo seguro. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Y aquí, esta dificultad para establecer un vínculo seguro nos llevan por el camino de las dificultades en la regulación emocional de la nena o el nene. ¿Sí? Porque no hay una madre que pueda ayudar a esa regulación emocional. Pero cuidado, no hay una madre que no sabe, no puede, no quiere. Hay una madre en un contexto de violencia que no le permite. Voy a ser muy pesada con esto. Muy pesada. ¿Vale? Voy diciendo vale como si pudierais preguntar, pero ahora no podéis preguntar, pero después podréis preguntar. Que estoy acostumbrada a poder interactuar más, pero sois tantas que igual así tiro del tirón y después vemos, ¿vale? Después, la capacidad de relacionarme con personas significativas, ¿sí? De forma respetuosa, de forma sana, se daña. ¿Por qué? Como nena y como nene. Porque tengo que ir con cuidado con lo que digo, con lo que hago, cómo lo hago. ¿Sí? Papá me ha hablado mal de mi tía materna, entonces cuando voy a casa de la tía es protectora o no lo es. ¿Y mi abuela? ¿Y su hermano? ¿Y mi hermano? En caso de tenerlo, ¿sí? Y entonces hay la dificultad en el niño o en la niña de interiorizar esa figura segura, esa figura estable. Estoy intentando detallar algo que es difícil porque, claro, sucede de una forma muy poco objetivable, ¿sí? Pero la niña o el niño tiene dificultades para poder identificar quiénes son las figuras seguras y estables, y eso es muy importante, y estables, porque la mamá a veces está y a veces no está. Y cuando no está no es porque no quiere, no puede, no sepa. Es porque no está, porque está intentando proteger
algo mucho más básico, que es sobrevivir, aunque sea sobrevivir emocionalmente, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como no puedo establecer esta figura estable, segura, de protección, donde yo me puedo acercar y me puedo empezar a relacionar, lo que me pasa es que, ¿cómo voy a explorar el mundo? ¿Y cómo voy a hacer nuevas relaciones? ¿Os acordáis que antes os hablaba de ver el mundo como un lugar peligroso y que la violencia roba la infancia? Pues a eso me estaba refiriendo, ¿sí? Y la falta de vínculo sano puede generar dos consecuencias, como toda la vida, ¿no? Blanco-negro y todos los grises, que es, por un lado, unas criaturas con una falta de iniciativa para conocer el mundo, para explorarlo, es decir, como eso es tan peligroso, tan inseguro y no sé qué figuras me pueden acompañar, me quedo quieta. Porque aquí donde tengo los pies puestos ahora, aquí no me está pasando nada. ¿Sí? Entonces son estas criaturas que no exploran. Y yo todo el rato no lo puedo evitar, los servicios vemos a las madres que sobreprotegen. No tiene nada que ver con eso, pero ahí vamos, siguiendo señalando a las mamás. Bien, os decía, una consecuencia es esta, que no me mueva, o la otra consecuencia es que, como no sé dónde está el límite, vaya lo loco. ¿Me explico? Entonces, son estas criaturas que exploran sin límite. Hay una aproximación indiscriminada a cualquier estímulo. Son estas niñas o estos niños, os explico ejemplos que me vienen a la cabeza. Me acuerdo, una nena pequeñita, tendría 5 añitos, una cosa así. Yo había acompañado a su madre durante mucho tiempo y era el momento de conocer a la nena, ¿sí? Pero esta nena a mí no me conocía nunca, o sea, no me conocía de nada, no me había visto nunca, porque ni siquiera había venido a acompañar a la madre, nunca, no me conocía, no sabía si era rubia, morena, alta, baja, ¿sí? Y yo a ella tampoco. Total, el momento en el que llega, abro la puerta, aparece la mamá con la niña y la niña se me tira encima, se me agarra las piernas y me dice, no sé, me dice, te quiero mucho o alguna cosa parecida. Y fue como un, hostia, perdón, pero fue como un, wow, ¿sí? Y la madre, sí, es que es muy cariñosa. Y yo, ay, ¿sí? Esto es el acercarse de forma indiscriminada. Porque esta niña, la respuesta que tuvo ante mí, aunque su madre, vamos a poner que no fue el caso porque luego evidentemente yo exploré, que le hubiera hablado 1000 maravillas de mí, da igual. ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces, las consecuencias es, ¿me quedo quieta y no exploro? ¿O no tengo límite? Y claro, con todo lo que supone una cosa y la otra. ¿Vale? En todo este contexto de una mamá que estimula, pero frena, pero ves, pero ven, las criaturas pueden generan un estado de sobrecarga en la madre. ¿Lo vemos esto? Lo podemos, porque a las mamás que no vivimos violencia machista, los niños y las niñas no son una sobrecarga para nada, solo es en ellas, ¿sí? Digo porque, sí, pero en ellas, ¿sí? Hay esta sobrecarga elevada a no sé cuál potencia, ¿sí? Y entonces la madre lo que empieza a ver es que la relación con sus hijas y con sus hijos es muy difícil. ¿Sí? Y que ella es incapaz de dar una respuesta. Sensación que coincide con lo que le dicen. Eres una mala madre, no puedes, no sabes. ¿Veis? Vale. Y entonces, esta sobrecarga puede estar generada, estoy acabando ya, por la situación propia de violencia, obviamente, por la angustia de la nena o el nene, porque se siente vulnerable, se siente indefensa, la criatura, y esto, claro, sobrecarga el vínculo, o porque esta angustia que siente la niña o el niño la actúa para dejar de sentirla. La actúa con la esperanza que si la actúa, la dejará de sentir. ¿Qué digo la actúa? Se cabrea, no escucha, torea todos los límites, no hace... Bueno, la actúa, claro. ¿Sí? O le cogen ataques de pánico, se encierra en la habitación, no quiere salir, no habla, no quiere ir al cole, le tiene miedo a la piscina, la actúa en el sentido amplio de la palabra. ¿Sí? Ok. Así pues, yo os voy a dar mis 3 o 4 conclusiones que para mí son relevantes y luego tenemos... me voy mirando a Cristina aquí, yo pierdo la noción del tiempo, pero me dicen que voy bien. Cosa rara, os tengo que confesar. Pero voy bien. Venga, entonces decía, os doy mis 3 o 4 ideas así como para cerrar y después si tenemos tiempo para poder hablar.
Entonces, la primera es tener en cuenta los factores de riesgo y de protección, ¿vale? En una mirada social. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay un riesgo muy grande de mirar solo los factores de riesgo o los factores de protección, me da igual, en lo individual o en lo familiar. ¿Sí? Es decir, esta mirada tan individual y, si tenemos suerte, familiar, ¿sí? Cuando digo individual me da igual de la madre que del niño o de la niña, no importa, pero tan individual, lo que facilita es la culpabilización de la mujer y la desresponsabilización del agresor. Y invisibiliza todos los factores sociales que os hablaba al principio. Entonces, si estamos de acuerdo en que la violencia machista, la violencia de género, es una problemática social, ¿sí? Nuestra mirada tiene que ser social. Evidentemente acompañamos a aquella madre, o a aquella niña, o a aquel niño, o a aquel adolescente, claro que sí. Y acompañamos a aquella familia, aquel núcleo familiar, claro que sí. Pero en nuestras intervenciones y en la manera como comprendemos lo que está sucediendo, a mi parecer, no nos podemos olvidar de la mirada social. Aquí os he puesto este dibujo que lo he intentado hacer muy mono para explicaros algo muy duro, que es esto de la teoría de los conjuntos cuando estudiábamos matemáticas. ¿Acordáis? Los conjuntos y que hay unos que se tocan y hay la intersección de los conjuntos. Bueno, esto he intentado hacerlo así, pero en bonito, porque aquí una que tiene un trauma con las mates en primaria. Pero lo que os quiero decir con esto es que cuando trabajamos con mujeres en situaciones de violencia machista, es fácil. Fácil, 50.000 millones de comillas. Pero es fácil el foco. El foco es fácil. Cuando trabajamos en protección a la infancia, es fácil, con 50.000 millones de comillas. Pero el foco es fácil, tengo claro el foco. Cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia machista, trabajamos en esta zona verde donde el foco está difuso. Y eso solo os lo pongo para reconocer la dificultad de lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo para enfatizar la importancia de no dejar de hacerlo. No podemos dejar de mirar en el medio. La importancia del vínculo, obviamente aquí solo recordaros este modelo de transmisión intergeneracional del vínculo, ¿sí? Y del impacto de las violencias machistas, del daño en la identidad materna, del daño en el mundo emocional de las niñas y de los niños y de los adolescentes, y la sobrecarga a todas las emociones, ¿no? Y lo difícil que es sobrellevar y acompañar y autoacompañarse en estas emociones, ¿vale? Y esta mirada comprensiva, por favor, cuidado con el juicio a las reacciones de las madres. Espero haber sido capaz de transmitir lo que implica para una madre vivir en estos contextos de violencia, ni que sea un poquito, pero cuidado con estos juicios. Y el papel de la madre, por supuesto, que me gusta siempre definirla como esa referente vital básica y de protección para cualquier niño, para cualquier niña. Y tiene un papel imprescindible en esta recuperación. No podemos acompañar a una nena, un nene, un adolescente en contextos de violencia machista sin su madre. No se puede, porque nos cargamos aún más el vínculo, ¿sí? Es decir, si trabajamos paralelamente, juntitos, el vínculo va así y se puede ir. Claro que se separa y se acerca, se separa y se acerca, pero va de la par. Si trabajamos con el niño, con la niña, pero no trabajamos con la mamá, el vínculo hace así. Y eso ya no sé si es tan fácil de reparar, ¿vale? Deciros también que las niñas y los niños evidentemente necesitan una intervención directa cuando están en contextos de violencia de género, de violencia machista, por supuesto, pero también la intervención indirecta, que es eso que os digo, es acompañando a la madre. Una vez una mujer me dijo, cuando le estaba intentando explicar el servicio, que además era el primer servicio en Barcelona, que trabajábamos con las mamás y los niños y las niñas, y ni nosotras sabíamos explicar muy bien lo que íbamos a querer hacer, una mamá me dijo, vale, o sea, tú me vas a acompañar a mis hijas. Digo, vale, esto, justo eso. Y esa definición fue la que se quedó, ¿sí? Es decir, y esa, acompañando a la madre, acompañar a sus hijas y a sus hijos, es esa intervención indirecta que también repercute, obviamente, en las criaturas. Y aquí simplemente recordaros otra vez que lo que dificulta el ejercicio óptimo de cuidado no es la falta de capacidades ni de habilidades de la madre,
el impedimento para esa protección y para ese fomento del desarrollo evolutivo sano es la violencia, y con lo cual el responsable es su agresor. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, nos tocan las preguntitas. Os dejo aquí mi contacto. Lo de las redes está puesto porque me dicen que lo tengo que poner, pero las uso casi que nada y menos, pero bueno, las tenéis, ¿sí? Pero el correo, si alguien necesita algo, aquí tenéis mis formas de contactar. Y yo ya estoy, ¿he ido bien? Toma. Es que es mi reto siempre, el conseguir hacerlo en tiempo. Gracias. Entonces, Tenemos micrófonos por si alguien, como decía Montse, pues quiere hacerle cualquier consulta. Simplemente levantáis la mano y se os acercará un micrófono para que se os escuche perfectamente. Mira, pues ya tenemos, Montse, la primera pregunta. Buenos días, Montse, y muchas gracias por tu exposición. Quería preguntarte si en este contexto que dices, ¿no?, de la madre dañada por la violencia y minada en sus capacidades, en algunas ocasiones las niñas, niños y adolescentes pueden ver como figura más estable a su padre. sí, desgraciadamente sí, porque muchas veces cuando hay digo desgraciadamente porque obviamente un señor que ejerce violencia no es un buen padre, y que sea la persona que ven como segura, pues me preocupa, obviamente. Pero sí puede suceder. Y puede suceder, te lo voy a intentar explicar así un poco breve, pero tiene que ver con la identidad. ¿Sí? Cuando un niño, una niña, un hijo, una hija, vamos creando nuestra identidad, ¿sí?, quiénes somos, quiénes queremos ser, ¿sí? Muchas veces la identificación con la madre tiene que ver con aquella persona que sufre, para la que el mundo es difícil, todo cuesta, está agotada, está cansada, ¿sí? Es con la identificación con la debilidad, con la víctima. En cambio, la identificación con la figura paterna es la identificación con aquella persona que consigue lo que quiere, de modos absolutamente inadecuados, por supuesto, pero entonces la figura estable que puede ver una hija o un hijo en el padre no tiene que ver, y eso quiero que quede claro, no tiene que ver con la estabilidad que le da el padre, porque obviamente después de lo que acabamos de oír, espero que haya quedado clarito, que el papá de estabilidad no da nada, por omisión, sí, y por acción negativa, pero sí que la criatura lo puede identificar como la fuerte. Y esa fortaleza de que es quien tiene el poder y el control y lo ejerce fatal, se puede confundir, la niña o el niño lo puede confundir con estabilidad, sí. ¿Te he contestado? Claro. O me he explicado muy bien o estáis agotadas, una de dos. ¿O queréis café? Hola. Hola. Buenas. Bueno, yo trabajo en el ámbito educativo y sí que me llama la atención una cuestión que planteabas de tener cuidado, ¿no?, con el tema de utilizar los niños para… no te oigo bien, perdona, con el tema de… Utilizar los niños para verificar la violencia de sus mamás o de sus amas, ¿no? Estamos detectando constantemente, ¿no?, situaciones de violencia en el entorno educativo, porque ellos también lo están viviendo. Ellos lo cuentan, vemos a través de un montón de indicadores, ¿no? Y no queda otra que trabajar, si queremos modificar la situación, si queremos mejorar, que trabajar con ellos. Y yo entiendo que, bueno, te refieres a cómo hacemos, cómo utilizamos a estos niños. En el fondo sí que estamos con ellos, con lo cual tenemos que trabajar con ellos. Me imagino que cuidado de utilizar te refieres a las maneras, ¿no?, de cómo lo hacemos y no tanto
Me gustaría que ampliaras un poco este concepto porque, claro, es algo que lo estamos trabajando a diario y quisiera que, bueno, que este aspecto, porque esta mirada social comparto plenamente contigo, pero lo veo que es muy difícil en la práctica diaria. No podemos hacer la revolución, ¿no? Estamos en esta sociedad patriarcal y bueno, vamos haciendo nuestro compromiso día a día con pequeños gestos, ¿no? Entonces, en la realidad, ¿cómo hacemos? O sea, ¿dónde tendríamos que poner un poco el énfasis o qué aspectos deberíamos de cuidar un poco? Este tema sí que me preocupa. Okay. ¿Cuántas horas tenemos para que te cuentes? No, es broma, es broma. Pero que es una pregunta muy amplia, te la agradezco porque para clarificar cuando digo lo de no utilizar a los niños y a las niñas, me refería a que muchas veces cuando las historias que nos cuentan las mamás, ahora te contesto, no me voy, pero clarifico esto, cuando las historias que nos cuentan las mamás nos parecen tan surrealistas o nos parecen tan contradictorias o no coinciden con lo que aparentemente vemos en sus hijas o en sus hijos, en el entorno educativo, en el que sea, muchas veces lo que hacemos en pro de ayudar en un contexto patriarcal, es ir a preguntar a las hijas y a los hijos qué está sucediendo en casa. De alguna manera, para ver si su relato nos confirma el relato de las mamás. Y aquí es donde digo no utilizarlos. Porque puede ser que esté pasando todo lo que la mamá, seguro está pasando lo que la mamá cuenta y mucho más, pero puede ser que el niño, la niña, el adolescente en el centro educativo o donde sea, no lo cuente. En eso me refería, que si el niño o la niña dice no, en casa todo bien, no quiere decir que la mamá mienta. Quiere decir que el niño dice no, en casa todo bien, por todo lo que ya hemos visto. Esto como para clarificar lo de no utilizar el discurso de los niños y las niñas. ¿Qué hacer? Ahora sí que es en serio de cuántas horas tengo para contestar, pero como no las tengo, acompañar, estar... Esto siempre que lo digo en mis supervisiones la gente se enfada, pero es que es la verdad. Es que hay que estar, hay que acompañar, hay que visibilizar eso, traducir. Cuando un niño o una niña nos manifiesta en una conducta o con unas emociones, intentar traducir lo que le está pasando, parece que estás nerviosa, parece que necesitas, no sé, que descansemos, parece que necesitas este límite o este otro, ¿sí? Es decir, traducir aquello que está pasando, poderlo traducir en palabras, creer a la criatura, creer y creer, siempre, y contar con la madre. Es decir, por un lado sería, si tenemos la mínima sospecha, mostrarnos como referentes, que estamos allí, vamos a poder sostener, y si no somos nosotras, vamos a buscar a alguien que lo pueda ser. Cuando digo buscar el referente no quiere decir que seamos solo yo conmigo misma, ¿sí? Hay equipos para poderlo sostener, pero es estar, es explicarle que estamos a su disposición y que le creemos, que no vamos a poner en duda, vamos a visibilizar lo que le pasa, vamos a ir nombrando y traduciendo, ¿sí? Y vamos a intentar contar con la madre, depende del recurso, pero contar con la madre para poder hacer este tándem que os decía. Así en 3 segundos. No te he contestado, ¿verdad? Ah. Montse, ya estamos. Ya estamos. Gracias. Siento haberte cortado. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Montse. Bueno, son las 11 menos cuarto, hasta las 11 y cuarto vamos a hacer bueno, pues un intermedio. Nos tomaremos un café, llenaremos un poquito el estómago y a las 11 y cuarto os quiero ver a todos aquí porque todavía nos queda cosas muy importantes en esta jornada. Eskerrik asko, hasta ahora.